Dos puntos, el estado de conciencia. Ese es el tema de la enseñanza de hoy. Fundamentos del reino, el estado de conciencia. Hemos decidido no subir a la internet la enseñanza para que podáis escuchar, tomar nota, apuntar y luego quizá entre semanas sí revisarlo y leer el sermón. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19. Un capítulo o un versículo temido por los exégetas. Es decir, que no ha sido fácil interpretar. Romanos capítulo 7, versículo 19. Romanos capítulo 7, versículo 19. Si lo tiene, dígame. Amén. Romanos 7, 19. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vamos a leerlo otra vez. 1, 2 y 3. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vamos a orar. Padre, gracias por revelarnos tu palabra y por darnos sabiduría y entendimiento para comprender el mensaje que tú tienes. Úsame como instrumento simplemente, Señor, como altavoz de tu micrófono. Gracias, Padre. Espíritu Santo, gracias porque todo ser viviente que está aquí en esta sala llegará a tu palabra y recibirá tu palabra con poder y autoridad en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En este pasaje, en este versículo, es parte de una serie de versículos en donde Pablo está explicando el estado del ser humano en cuanto a su conducta. Después de explicar algo sobre el matrimonio, dice el estado del ser humano en cuanto a su moral, en cuanto a la ley. Cuando dice la ley, se refiere a la ley de Moisés. Antes de Jesucristo, el pueblo de Israel había recibido la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Bueno, no fueron 10, fueron como 1400 o 1600 mandamientos. A esos mandamientos se le conoce como la ley. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. A eso se conoce como la ley. Entonces Pablo en este capítulo está explicando que por la ley se conoció el pecado. No matarás. Pues ahora la ley me dice que matar es malo. No robarás. Cuando nosotros no conocíamos a Jesucristo, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos perdidos, pecando deliberadamente, vivíamos en un estado de conciencia esclavizada, esclavos al pecado, separados de Dios en el reino de las tinieblas. Sabíamos que hacíamos mal, pero no teníamos fuerzas para hacer nada al respecto, porque la intención no alcanza, la moral no alcanza. En el estado de coma, todos sabemos que es un estado de coma, ¿no? La persona está viva, pero no tiene capacidad de actuar. Repito, en un estado de coma, una persona está viva, pero no tiene capacidad de actuar. Nosotros estábamos en nuestra conciencia en un estado de coma, sin Cristo. ¿Sabíamos que era malo robar, sí o no? Claro que sabíamos que era malo robar, pero robábamos. ¿Sabíamos que era malo mentir? ¿Sabíamos o no sabíamos?
Claro que sabíamos, pero mentíamos. Sabíamos que era malo fornicar, es decir, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Sabíamos o no sabíamos? Claro que sabíamos, pero igual lo cometíamos. ¿Qué pasó? Si sabíamos que era malo, si sabíamos que no estaba bien, ¿por qué no teníamos las fuerzas necesarias para decir no? ¿Por qué la humanidad hoy no tiene las fuerzas para evitar la violencia, si sabe que la violencia es malo? ¿Por qué el ser humano no tiene la fuerza para evitar el asesinato? Porque sabe que es malo, pero no hay la fuerza. Si yo pregunto a cualquier persona afuera en la calle, perdón señor, una pregunta, ¿el homicidio está bien o está mal? ¿Qué me va a responder? Mal, caballero. Pero entonces, ¿por qué no paran de haber homicidios? Perdón señora, una pregunta, ¿el asalto a un domicilio, el robo de una casa, está bien o está mal? No señor, está mal. ¿Por qué no paran los hurtos? Perdón, disculpe, joven, ¿la pornografía está bien o está mal? Está mal, no está bien. La pederastia, la pedofilia no es correcto. ¿Por qué no para? ¿Por qué siguen millones de personas enganchándose en esa adicción si saben que está mal? Este estado de coma de conciencia es lo que Adán nos heredó. Este es el fruto de la rebelión o desobediencia. Queridos, el pecado insensibilizó la conciencia cuando nos separó de Dios. ¿Separados de mí? ¿Separados de mí? Eso está escrito en la palabra. En estado de coma, quietos. Como congelados pero vivos. Porque cuando no gobierna Dios el corazón de una persona, ¿quién lo gobierna? ¿Quién? No, yo no creo en Dios, tampoco creo en el diablo, yo me gobierno a mí mismo. Da igual. Está en el reino de las tinieblas. Separados de Dios, estamos insensibilizados. La conciencia está separada del Espíritu de Dios. Lea Romanos 5:12, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12. Un poco atrás nada más. 1, 2 y 3. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El ADN, la genética que usted y yo tenemos y que toda la humanidad tiene, viene de Adán. De hecho, National Geographic tiene un documental. Si alguien lo descubre, por favor, pásemelo. Yo lo vi, dura casi 2 horas. National Geographic en este documental dice que toda la humanidad viene de un ADN. Está científicamente comprobado. Toda la humanidad, toda la raza humana procede de un ADN. Es decir, hubo en algún momento de la historia un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Todos tenemos ese ADN. Pero ese ADN físico también obedece a un ADN espiritual. Cuando Adán pecó, cuando Adán se separó de Dios, espiritualmente ocurrió un cataclismo, una catástrofe, un evento sobrenatural demasiado fuerte, demasiado grande, que en este estado de coma no nos permite entender, porque esto es una revelación de Dios a quien Dios quiere revelar. Cuando Adán se separó de Dios en el Génesis, cuando Adán se separó de Dios, ocurrió un terremoto espiritual, una catástrofe, una debacle espiritual muy fuerte, porque entró la muerte. Adán no murió el momento en que pecó.
Como yo suelo decir, a Adán no le salió lepra, no tuvo un infarto, no cayeron rayos el momento en que pecó. El momento en que el chico se acuesta con la chica, no son casados, tienen relaciones, ese momento no cae fuego del cielo. Cuando el hombre está enganchado en la pornografía, ese momento no cae azufre del cielo. Cuando el ladrón está robando, hurtando, ese momento no tiembla la tierra. Pero las consecuencias son muy dolorosas. Amén. Mire, estoy preocupado porque se está gestando un ambiente de temperatura muy agradable. Luego mi ritmo de voz está tomando un tono así como de motorcito, ¿verdad? De coche. Y todos estamos entrando como cuando el niño va al coche. Abra la puerta. Y vamos a tener que encender el aire acondicionado. O algo así, ¿verdad? Yo sé que esto es un tema que no produce un atractivo emocional. Pero es un tema trascendente, queridos. Es un tema profundo. Lo he escogido porque creo que la iglesia tiene y necesita, tiene que tener los fundamentos del reino. Sin los fundamentos del reino no vamos a ningún lado. ¿Para qué predicar cosas emocionales? Columna y baluarte de la verdad. El ser humano actúa mal porque la conciencia abarca todo el contenido emocional de toda la vida del ser humano. Porque la conciencia es como una memoria incorporada que guarda todos los recuerdos, imágenes, impresiones a lo largo de la vida, haciéndonos actuar como dirigidos por impulsos. Me cae mal esa persona. ¿La conoces? No. Pero me cae mal. ¿Ha oído eso? Este barrio no me gusta. ¿Has vivido aquí? No, pero no me gusta. Me derrumbó la noticia. No puedo perdonar. Si me la hace, me la paga. ¿Ha oído esto? Todos estos sentimientos son la expresión de una conciencia donde hay ausencia del gobierno de Dios. Todo lo que nosotros percibimos en el estado de conciencia desde que nacimos hasta la edad que tienes es una memoria guardada en tu interior de todas las cosas que has vivido. Las consecuencias de estar separado de Dios, alejado de Dios, a lo que la Biblia llama rebelión, el egoísmo, el orgullo, temores, ansiedades, depresiones, enfermedades, iras, inseguridad, odios, crímenes, rencores, problemas familiares, mentiras, divorcios, enemistades, etc., son síntomas de muerte. Queridos, muerte espiritual y muerte física también. Y luego la condenación eterna. ¿Cuántos males sobrevienen a la humanidad por no vivir bajo el reino de Dios? ¿Cuán triste es la condición actual de los hombres? Para colmo de males, el hombre no tiene en sí ningún recurso para remediar o revertir esta situación, porque esto es un problema espiritual. Esto es un problema espiritual. La conciencia insensibilizada es el resultado de estar en el reino de las tinieblas. ¿Puedes comer? Claro que puedes comer. ¿Puedes jugar? Puedes jugar. ¿Puedes reír? Reír. ¿Llorar? Llorar. ¿Puedes caminar? Caminar. ¿Puedes andar? Correr. Hacer lo que quieras. ¿Puedes enfermarte o puedes estar sano? La vida es la vida. Como dijo José,
Dios creó la medicina, creó a los médicos por su misericordia, porque Dios es el que sostiene la vida. ¿No dice la Escritura que Dios hace llover sobre buenos y malos? Y Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Es decir, el sostenimiento de la vida es por gracia y misericordia de Dios. Nosotros estamos dentro, inmersos, pero cuando estamos sin Cristo gobernando mi vida, mi conciencia está insensible. Yo puedo estar aquí en el culto y tener a mi conciencia en estado de coma, porque sé que robar es malo, sé que fornicar es malo, sé que mentir es pecado, pero no hago nada para cambiar esa situación y lo hago. ¿Cómo era el versículo que leímos el primero? O sea, sí, léalo, si no se acuerda. Lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer. Pablo se está refiriendo a que el ser humano en sí no tiene capacidad. En nuestra propia esfera natural no hay virtud, porque la conciencia ha reunido en memoria todas nuestras tristezas y todas nuestras tragedias humanas. La conciencia que tú tienes es el resultado de tus experiencias desde niño. Cuando el ser humano hace caso a la conciencia, los resultados son trágicos, porque tu conciencia está viciada. No, Javier, yo crecí en una familia perfecta. Yo crecí en un hogar bueno. Mis padres me enseñaron todo lo mejor. Yo he crecido bien. Yo soy una buena persona. ¿Eso es verdad? ¿Es verdad o no? ¿Sí? Muchos dicen eso, para ser un poco más. Pero no es verdad. La palabra de Dios dice que no hay justo. Es más, por el contrario, la mayoría de nosotros provenimos de hogares desastrosos. Divorcio 1, divorcio 2, divorcio 3, divorcio 4. Agresión, hemos visto al padre agredir a la madre. Hemos visto que el padre es un borracho, alcohólico, ludópata. Hemos visto que la madre ha tenido que muchas veces gritar, defenderse de los golpes del padre. La conciencia ha grabado, escúcheme, la conciencia ha impregnado escenas, situaciones en tu vida. No contento Satanás con la dureza de la realidad, nos pone un cuadro, en algunos casos de 42, 48, 52 pulgadas, donde nos sigue imprimiendo en la conciencia escenas y situaciones que se graba en el estado del ser humano que se llama subconsciente e inconsciente, no entendiendo que es una película, no entendiendo que es una serie, no entendiendo que detrás de la escena del crimen, del asesinato, de la violación, del degollamiento, hay una cámara. ¿Sí me entienden lo que digo? ¿Sí? No. Que la última parte es demasiado filosófica. A ver, se entiende, pero dígalo más con nuestras palabras. Vamos a repetir. La conciencia del ser humano, y usted me corrige si me equivoco debido a su... No, está bien, es que está aprendiendo estos temas. Entonces, puedo equivocarme. La conciencia del ser humano graba involuntariamente todos los estados de vivencia que hemos tenido desde pequeños. La mayoría de personas que aquí están presentes se ha arrastrado desde pequeños estados de recuerdos trágicos, difíciles, duros. ¿Hasta aquí me entienden? ¿Sí? Padres borrachos, madres que han tenido que pegarle al papá para defenderse, o madres que le han pegado al papá. Divorcio, 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 separaciones, pleitos, momentos difíciles, muertes.
robos, rechazos, asesinatos, violaciones, vejaciones, humillaciones. Todas estas crisis, todos estos dolores en la conciencia las ha guardado. Yo digo que no contento Satanás con esa realidad, nos pone un cuadro, una pantalla, donde nos sigue presentando impresiones a nuestro estado de conciencia de violaciones, de asesinatos, de crímenes, de robo, que el estado de conciencia llamado también subconsciente o inconsciente, que están dentro del apartado de la conciencia, no sabe que detrás de esa violación, de ese crimen, hay una cámara. No le puedes mentir al subconsciente. El subconsciente todo se lo cree. ¿Sí entiende? Ahora, si usted es inteligente, usted va a dejar de ver televisión. Por lo menos a escoger los programas que ve. Porque el momento en que usted no escoge los programas, usted está imprimiendo en su conciencia imágenes que van a pasar factura. Un discípulo de Jesucristo no tiene que, ni por broma, ver una película de terror, por ejemplo. Las películas de terror son la manifestación diabólica en esencia. En esencia. No puede, no debe. Obviamente, si no tiene a Cristo, el estado de conciencia está maniatado. ¿De quién obedecen las órdenes? ¿De quién? ¿Qué le dice? Ve la película de terror. Un discípulo de Jesucristo no debe ver pornografía. Pero cuando no es de Cristo, la conciencia está maniatada. Está en estado de coma. Sabe que está mal. Quisiera con los ojos decir, no. ¿Ha visto esos casos? Dice, sí, es que tú sí que sean 2 pestañadas y tú no que sea una. ¿Ha visto eso? Espiritualmente estamos así. No debe decir malas palabras. Sin embargo, en el estado de conciencia sin Cristo está maniatado. Y luego tiene el cargo de conciencia. Dije malas palabras. Es que no quería decirlas, pero las dije. Lo que no quiero, pero lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Sí? ¿Sí ve la luz? Por eso la palabra de Dios es clara. Todos están destituidos de la gloria de Dios. El ADN que viene de Adán nos destituyó, nos separó, nos alejó. No es algo que nosotros lo pedimos. Nacimos con ese. Por eso, queridos, cuando nosotros entendemos el reino de Dios, es cuando nosotros rompemos las cadenas y las ataduras. Es cuando nosotros salimos del estado de coma. No sé qué pasó en mi escrito, porque yo había pegado el concepto exacto de conciencia que me gustó, lo encontré en un concepto de diccionario y lo pegué y no sé por qué no se me ha pegado. Problemas del directo. Por eso la humanidad está como está. Porque el estado de conciencia la tiene la humanidad maniatada, la tiene la humanidad centrada perdón, Katy, si es tan amable puedes tomar el teléfono, por favor. Es una llamada que no sé por qué a esta hora. Gracias. ¿Qué estaba diciendo? Que no se le pegó el... Conocimiento de sí mismo. Conocimiento de sí mismo. Co-conocimiento. La conciencia es el conocimiento de uno mismo. ¿Sí? Ese es el concepto del diccionario.
el conocimiento de uno mismo, co-conocimiento. Por eso digo que todas las experiencias que tú has vivido se van impregnando y van creando un estado de conciencia. En una estadística que se hizo, y eso lo dijimos anoche en la reunión de matrimonios, en una estadística que se hizo, y era básicamente en Argentina, en los centros de reclusión en Argentina, se descubrió que el mayor porcentaje de delincuentes provenían de hogares separados. El mayor porcentaje de delincuentes provenían de experiencias de hogares trágicas. Hay un legado, es interesante, hay un comunicado, una reflexión que dice 10 cosas para que tu hijo sea un delincuente. ¿Ha leído alguna vez? Algún momento búsquelo en el internet. 10 cosas para que tu hijo sea un delincuente. ¿Sí? Sin no darle tiempo. Y la tercera era importante. No le enseñes la fe. No le enseñes a orar. No le enseñes a leer. Deja que cuando sea mayor de edad, él escoja la fe, la religión que él quiera. ¿Sí comprenden lo que digo? Por si acaso no vaya a salir diciendo, uy, en la iglesia aprendí que no hay que enseñar a los hijos nada, que ellos escojan. Estoy diciendo, es un anacronismo, ¿no? Un antagonismo. 10 cosas para que tu hijo sea un delincuente. Y la tercera es esa: no le enseñes a la fe. No le enseñes a orar, no le enseñes a leer la Biblia. Deja que cuando sea mayor de edad, él escoja por sí mismo lo que él quiera. Es decir, el estado de conciencia, el estado de conocimiento, cuando no ha habido en la niñez un cuidado, una formación de fe, es un estado de conciencia que termina en un adulto separado de Dios. La Biblia es clara: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ninguno de nosotros tuvo la oportunidad, ninguno de los que en el mundo pecamos deliberadamente tuvimos la oportunidad de decir, desde pequeño yo recibí la palabra de Dios. Queridos, por eso cuando usted llegue domingo, luche contra Satanás que le impide venir a la casa del Señor, porque por lo menos aquí sus hijos son enseñados y llevados a la palabra de Dios cuando está en este momento en la clase. ¡Qué bendición! Muchos pastores son pastores y misioneros y son obreros porque dijeron, yo asistí a una iglesia donde me enseñaron de pequeño qué era la Biblia. Y aquí queremos esforzarnos para que nuestros niños tengan una capacitación, hay un material revisado, estructurado, compartido a los maestros para que les enseñen a sus hijos las cosas del Señor. Porque suponemos que diariamente usted lo hace en su casa. Amén. Recuerde que la conciencia es el conocimiento de uno mismo. Yo tengo como padre la responsabilidad de poner en mi hijo lo que él va a conocer de sí mismo. Por lo tanto, el borracho que le pega a la mujer, ¿qué está impregnando en el corazón de su hijo? Violencia, ¿qué más? Odio, rencor. La madre que habla malas palabras, ¿qué está impregnando en el corazón de su hijo? El padre que es un vasto, un ignorante, que pasa ahí en el sofá con la televisión, ¿qué está impregnando en el corazón del hijo? Ahora, ¿por qué siendo cristianos? Porque, claro, todo esto es sencillo, ¿verdad? Tiene razón Javier, es verdad. Nuestro estado de conciencia es como estar así maniatados. No quiero hacerlo y lo hago. Ahora escuche esta pregunta. ¿Por qué siendo cristianos no encontramos un ambiente de victoria y de madurez espiritual? ¿Por qué siempre nos encontramos faltos, débiles?
Y aunque algunos están aquí sentados trágicamente muertos. ¿Cómo estás, hermano? Ahí, como dice Juan Carlos Ortiz, siempre faltando 5 para el peso. Ahí, ¿cómo estás? Voy a repetir esta pregunta. ¿Por qué siendo cristianos no encontramos un ambiente de victoria, de madurez espiritual? ¿Por qué siempre nos sentimos faltos, débiles? Y algunos trágicamente, aunque están aquí, están muertos. Porque el estar aquí no garantiza que tu estado de conciencia esté libre. No garantiza, querido. Siempre estamos descubriendo que personas que están aquí, de pronto están en un pecado constante, permanente. Y nos duele cuando descubrimos. No lo confiesan, lo descubrimos. Hermano, ya no debería decirle hermano, ¿verdad? Amigo, ¿qué pasó? Vamos a ir a Efesios. Con razón me apareció. Perdón, antes de Efesios, aquí está. Ay, qué bueno, lo encontré. Antes de Efesios, vamos a Mateo. Qué bien. Mateo 11:29. Ahora, Mateo 11:29. Cuando lo encuentre, mírenme un segundo porque encontré, estaba abriendo del correo electrónico y lo tenía en otra aplicación. Conciencia se aplica a lo ético, dice el diccionario, a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones. Una persona cloroformizada recobra la conciencia al cesar los efectos del anestésico. Una persona de conciencia recta no comete actos socialmente reprobables. Eso dice la enciclopedia de conciencia, que es el conocimiento de mí mismo. Y hay algunas expresiones del latín y del griego que si usted quiere verlas, entre la enciclopedia y puede ver un poco más acerca de conciencia. Conocimiento de mí mismo. Es algo, mire, lo pone como yo lo decía, ¿no? Cloroformizado, es decir, una persona que está en estado de coma. ¿Siente? ¿Siente? Mira, puede ver, puede percibir, pero no puede hacer nada. El estado de conciencia sin Cristo es exactamente igual. Ahora, vamos a Mateo 11:29. ¿Lo tiene ya? ¿Puede leer en voz alta, por favor? A todos nos gustan las promesas de la Biblia. Venid a mí, todos los que están trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Sí, Señor. Hasta ahí nos aprendimos. Pero el 29, es decir, el que sigue, creo que tiene la respuesta. Ahí está la solución. Tomen mi yugo, tomen mi carga, que es ligera, para que encuentren descanso a sus almas. Aquí está la conciencia. Todo lo que habíamos hablado de un estado de conciencia, fruto de una tragedia de vida, tiene la respuesta en Cristo. Tiene la respuesta en la palabra de Dios. Dios no nos ha olvidado de nuestra profunda necesidad, porque nuestra necesidad principal no es comer. Nuestra necesidad principal no es la vivienda. Nuestra necesidad principal no es estar sanos, robustos físicamente. Nuestra necesidad principal no es el coche. Nuestra necesidad principal es un estado de conciencia libre.
Nuestra necesidad principal es que nuestro estado de conciencia no esté en estado de coma. Nuestra necesidad principal no es que estemos muertos, sino que tengamos vida. Amén. ¿Capichi? ¿Cuál segundo, Manuel? ¿Entiendes? De manera que Dios quiere que las intenciones de nuestro corazón sean su imagen, su gloria. Nosotros fuimos creados para su gloria. La palabra gloria quiere decir reflejo, imagen. El diablo quiere torcer, tergiversar la imagen, confundiendo nuestra conciencia, dejando que el ego, el egoísmo, gobierne y no Cristo. Amados, aquí está la respuesta. La solución es que Cristo gobierne. Lo que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo está refiriéndose a que si la ley me dice es pecado esto, yo digo, pues ahora me entero que es pecado, pero no quiero cometerlo, pero lo cometo. Porque gobierno yo, porque mando yo, porque mi carne dice, mira pornografía, mira cómo mi carne se endulza, le agrada esa sensación hormonal de la excitación, del orgasmo. Entonces mi biología se agrada como un animal desenfrenado, como el comer, ¿no? Da igual, el hambre, el sueño. Tengo sueño, no me importa dónde dormir, me duermo. Tengo frío, no me importa con qué me tapo, me cobijo. Tengo ganas de sexo, no me importa lo que sea, veo pornografía, como animalitos. Estado de conciencia en estado de coma. Solamente los animalitos son llevados por las necesidades básicas. Pirámide de Maslow, ¿no? Comer, dormir. Comer, beber, sexo, pornografía. Estado de coma espiritual, de conciencia, detrimento del ser humano. Llevad mi yugo para que vuestra alma tenga paz. Cuando dice alma se refiere a la conciencia. Ah, qué diferente. Ahora tengo vida, ahora soy ser humano. Ya no vivo yo, ya no gobierno yo, ya no son mis inclinaciones, sino que las intenciones del corazón. Y aquí también la palabra en griego de intenciones del corazón se refiere a la conciencia. ¡Qué interesante! Dios está proveyendo nuestra primera necesidad, nuestra prioridad de vida. Un estado de conciencia limpio, regenerado, lavado por la sangre de Cristo. Toda la memoria interna está sometida al poder de Jesucristo. Levante la mano, ¿cuántos se ganaron multas de tránsito? Levante la mano, ¿alguna vez? Baje sus manos. Ayer estuve en la cárcel, aquí en la cárcel se empezó el segundo, ¿cómo se llama eso? Segundo ciclo, segundo programa, ¿no? Con liderazgo y valores para los reclusos. Y tuve la oportunidad de compartir con uno de ellos, un ecuatoriano. ¿Cómo te llamas, Manuel? ¿De dónde eres? De Cuenca, de Ecuador. ¿Por qué estás aquí? Alcoholemia. ¿Qué pasó? Es que soy reincidente. 2 años de sentencia. Me pillaron conduciendo borracho. ¿Cuántas veces? 17 veces. El delito sería conducción temeraria. Conducción temeraria. Multa tras multa, tras multa, tras multa, tras multa, prisión. Yo pregunto,
¿Tú querías ganarte esa multa de tránsito? ¿Tú querías? No. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? Hermano, puedes darme un montón de razones. No, es que estaba con amigos, es que me invitaron a un licor, es que una copa tras otra, es que fueron acá, porque ya yo me puse necio, entonces... Porque al final la respuesta va a ser, no sé. No sé. Tú no querías esa multa. Es que nos peleamos, yo le levanté la mano. Pero ¿cómo te sientes ahora? Mal. ¿Querías hacerlo? No, no quería hacerlo. No quería levantarle la mano. ¿Pero por qué lo hiciste? No lo sé. ¿Qué pasó con los estudios? Que soy tonto. No eres tonto. ¿Qué pasó? ¿Cuántas te quedaste? Solo en 9. Pero es que no estudié, no hice tareas. ¿Pero por qué? No sé. Satanás quiere tergiversar la imagen de Dios. El plan de Dios para la humanidad no es la sociedad que vivimos hoy. No es la crisis matrimonial, no es la crisis escolar, no es la multa de tráfico, no es ver televisión. No, Dios no quiere que tu conciencia se impregne con la violencia de la televisión, del cine, no. Yo sé que es duro luchar contra esa corriente, pero queridos, aquí está la respuesta. Aquí está, escuchemos lo que Dios nos está diciendo, no Javier. Dios en su palabra, lleven mi yugo para que tengan descanso y paz en su alma. Isaías lo ve claramente 700 años atrás y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Queridos, Dios nos resguarda y todo el estado de conciencia lo borra. La memoria de nuestro estado de conciencia la sombrea y le pone delete o suprimir, y toda la información que viene en nuestro estado de conciencia se elimina por el poder de Cristo. Amén. Aquí está la respuesta, porque cuando Cristo gobierna, si esto ocurre en nuestra vida, podemos vivir en la gloria de Dios. Queridos, Dios nos da la capacidad de vivir en el cielo aquí en la tierra. Qué gracioso, Javier. No podemos nosotros. Mira lo que dice la palabra. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Léalo en voz alta, por favor. Efesios 1:4. ¿Qué dice? A mí me enseñaron de pequeño que en el cielo están los santos. Eso aprendí yo. Pero la Biblia me dice que en la tierra están los santos. ¿O no? San Richard se ríe Alejandro. San Alejandro. Tú vas a estar con San Martín de Porras allá arriba. San Luis, San Miguel. Todo lo contrario. ¿Para qué dice que Dios nos llamó? Nos escogió y nos hizo ¿para qué? Para ser santos. El plan de Dios es darnos vida
Esta vida es sencillo de entender, no se requiere de estudios profundos, simplemente creer que Dios puede despertarnos del coma. Diga conmigo en voz alta, despertarnos del coma. Despertarnos. Fuerte. Despertarnos. Otra vez. Despertarnos del coma. Por medio de la revelación. ¿Qué es la revelación? Quitar el velo, descubrir, poder ver. Ah, mira, así ha sido. Para entender claramente que Jesucristo es el Señor de mi vida. Amén. Queridos, nosotros necesitamos que nuestro proceder viene de una conciencia libre para actuar. Ya no estamos maniatados, ya no estamos en estado de coma, ya no estamos con los ojos entendiendo que lo que no quiero eso hago y lo que quiero no lo hago. Por eso dice el apóstol San Pablo en el mismo capítulo 7, al finalizar ese mismo contexto, dice: gloria sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque solamente en Jesús podemos tener una actitud de obediencia, de control de corazón, de pensamiento. Solamente en Él. Nuestro proceder tiene que tener una conciencia libre para actuar. Pero Javier, entonces, ¿por qué seguimos pecando? Porque suena bonito, porque suena lindo. Entonces, ¿qué pasa con nuestra actitud? Mire, Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 25. Primera de Pedro, y vamos terminando. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro. ¿Cuántos reconocen que su conciencia estaba en estado de coma? ¿Sí reconoce? No, yo que va, yo siempre he sido buena gente, siempre. No, querido, no te engañes, no es así. ¿Cuántos pueden reconocer y decir: he hecho lo que no he querido? ¿Puedes reconocer? Y decir: he hecho lo que no he querido, porque después de haberlo hecho me he arrepentido. Ay, Javier, me parece que vives conmigo. Está en la palabra. Primera de Pedro 1, del 13 al 25. Lea conmigo, por favor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la televisión, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro,
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me gusta la parte que dice, habiendo purificado vuestras almas, porque ahí está hablando de conciencia, habiendo purificado, o sea, la memoria de tu conciencia que estuvo impregnada de todos los recuerdos funestos, trágicos que hicieron el ser humano. ¿Qué eres? Dios. Dios. Habiendo purificado vuestras conciencias por la obediencia a la verdad. Aquí viene la parte. Le va a doler un poco. Yo quiero poner lidocaína, quiero anestesiar un poco esta parte, pero va a ser para su bien, va a ser para su bien, se lo digo. Porque recuerde que el fundamento del contexto de lo que Pedro está diciendo es una proclamación incesante de querigma sobre la verdad de Jesucristo y la persona de Cristo. Pero esta parte donde dice, habiendo purificado, habiendo reseteado el estado de memoria de vuestra conciencia, ¿no?, tiene que ver con el discipulado, porque dice que esto se soluciona, es decir, el coma de conciencia tiene una medicación: Cristo. Le inyectan cristomicina y su estado de coma, ahora sí estoy, ahora sí veo, ahora sí actúo, ahora sí puedo actuar, ahora sí puedo actuar, aleluya. Me pusieron en el suelo cristomicina. Cristo está en mí. Pero entonces, ¿ahora qué hago? Porque ya puedo actuar. Querido, tienes que relacionarte con alguien mayor en la fe. La iglesia está puesta para mostrar la gloria de Dios, no el culto dominical. La iglesia. Si tú no te relacionas y no eres machacado, y como dicen en mi tierra, machucado, no hace efecto Cristo en nosotros. Si no eres aplastado, si no eres triturado, muchas gracias, si no eres molido, si no eres chafado, ¿ah?, ya dijeron, triturado, si no eres exprimido, queridos, no se formará Cristo en nosotros. No se puede. Ya no hay excusas, no podemos justificar. A partir de este momento no puedes justificar ninguna acción contraria a Dios que brote de nuestra conciencia viciada y esclavizada al gobierno del egoísmo. No podemos justificar. No puedo decir yo actúo así porque yo me crié así. No puedes justificar, no hay justificación, porque el momento en que escuchaste la palabra de Dios, tú estás decidiendo y permitiendo que tu estado de conciencia o Cristo gobierne tus actos. Ya no hay justificación, o puedo justificar mi actitud. ¿Por qué? Porque él me miró mal, entonces yo también le miro mal. Tiene justificación. Es que no le perdono porque no me perdona. Es que no le perdono porque yo me crié en un hogar donde Eso es lo que estamos hablando. Dice Pablo que si nosotros decimos eso, hacemos vana la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cuántas esposas van a arrodillarse esta tarde si su marido les grita y a orar y a interceder por el alma de su marido? Y una.
Todas van a devolverle con el sartenazo. ¿Cuántas esposas y su marido le gritan van a arrodillarse y pedir por su marido? No, espérate. ¿Cuántos maridos van a honrar y respetar y tratar a sus mujeres con prudencia? Amén. ¿Cuántos padres van esta noche a leer la Biblia con sus hijos? Amén. ¿Cuántos jóvenes van a desconectar toda imagen de la televisión o el ordenador que no honre a Dios? Jóvenes, mire querido, ya no hay justificación. Si usted oyó esta palabra, usted tiene ahora el sartén por el mango para tomar una decisión. Ya no hay excusas, no podemos justificar ninguna acción contraria a Dios que brote de nuestra conciencia viciada y esclavizada al gobierno de mi ego, de mi yo. Pablo dice, ya no vivo yo. No podemos justificar ni traumas, ni por inducción. Es que me indujeron, es que así me llevaron, es que así me criaron. No, el yo soy así pasó. Ahora tenemos Pedro dice, esperanza viva. Esta esperanza viva que habla Pedro en el capítulo 1, versículo 13. Somos piedras vivas llamados a una esperanza viva. Es esto, queridos, para obedecer el Evangelio. Por eso dice que somos lavados por la sangre de Cristo. Si yo me reúno con 2, con 3, en mi grupo casero, en mi discipulado, cuando peco, ¿qué tengo que hacer? Confesar. ¿Ustedes saben? Confesar. ¿Con justificación? No. Querido, pequé. Punto. Este es mi pecado. Ya está. Creer que la sangre de Cristo me limpia, me borra, me lava. Muertos juntamente con Cristo, para juntamente con Él resucitar. Falló, me ofendió, ¿qué tengo que hacer? Y, mire, yo le perdono, pero ahí quedó. Él por el norte, yo por el sur. Él por... Falló, ¿qué tengo que hacer? Y luego, Orar. amar, servir. ¿No falló? ¿Qué tengo que hacer? Amar, servir. ¿Qué nos impide vivir esta verdad? Ay, Javier, qué fácil es hablar. Bueno, te he explicado. He procurado poner lo más comunicativo posible sobre el estado de conciencia. Vivíamos en un estado de coma, pero Cristo nos rompió las cadenas. Tomamos el yugo de Cristo, tomamos la obra de Cristo, que es fácil para que nuestra conciencia tenga paz. Y Pedro dice que Él, por la obediencia al Evangelio, purifica nuestras almas. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El querigma y la hidraque, lo que Jesús anuncia y lo que Jesús enseña. Amén. Queridos